vamos empezando esto. Entonces aquí acá. Hoy sí. Bueno, ahora sí están lo que van a estar. Bueno, entonces, vamos a la continuación de lo que estábamos hablando ayer. Ayer nos quedamos hablando de la anatomía macroscópica de la médula y estábamos en la idea del cono medular y la cola de caballo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver por dónde estábamos. Como les decía, como decíamos ayer, teníamos esto. Vamos a poner un poquito las vértebras en, ¿cómo se llama? En negro, ¿ok? L1, L2, etcétera. L3, L4, L5, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Vamos a ver qué es cómo se ve la cola de caballo acá. El sacro más ancho. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. En negro están las vértebras, ¿verdad? L3, L4, L5. ¿Ok? Esa sería la proyección de las vértebras visto de adelante a atrás. Luego vamos a poner en celeste el saco de la dura madre. Ven que llega hasta el final del sacro. Pero la punta del cono medular, en rojo, que está, voy a poner un par de vértebras más. Aquí voy a poner T12. Torácica 12. Que tiene, por supuesto, la inserción de la costilla. Y así sucesivamente. Luego, la punta del cono medular, dijimos, en el adulto llega hasta L1. O sea, en rojo este es el cono, ¿va? El cono, ok. Entonces, ven que solo llega hasta la parte de abajo del cuerpo de L1. El filum terminal, que era lo que hablábamos ayer, va en verde y mira, sigue por todo esto. Ahora veamos las raíces nerviosas. La raíz nerviosa la vamos a poner en morado, por los nervios espinales.
El de T12 sale de aquí arriba y baja por debajo de T12, ¿va? El de L1 va un poquito más medial. L2, L3, L4, gente que llega tarde. L4, L5, S1 es la raíz más gruesa, ¿ok? Siempre. De todas ellas, S1, mira, va a ser la raíz más gruesa y sale por este agujero que es el agujero de conjunción de S1. Siempre, de todas las raíces, S1 es la más gruesa. S2, S3, S4, S5. Mira la disposición. Las raíces que van saliendo más arriba van más laterales, mira. Más arriba, más lateral. Entonces, ahora mira la forma del cono. Acá en rojo lo voy a remarcar otra vez. El cono termina antes y por debajo de L1 solo hay raíces de la cola de caballo. Y el filum terminal, vamos a remarcarlo más grueso para que se mire, de la punta del cono para abajo. Ahora, la primera cosa que tendría que ver es acá un detalle. A veces, y ese es un defecto común, déjame ver si tengo una imagen por acá en el teléfono. Ese filum terminal, muchas veces cuando tengo una espina bífida oculta, ese filum terminal está engrosado. ¿Qué pasaría si el filum no se alarga? O sea, no va dejando que la médula vaya para arriba. Obviamente que si no alarga, el canal crece más y la médula que no está subiendo, la vas a estirar. Y entonces tendrías lo que se llama un filum terminal anclado. ¿Qué crees que va a pasar si yo agarro algo tan delicado con la médula y le estoy estirando? Obviamente que va a haber un montón de problemas y me va a hacer lo que se llama un síndrome de cono medular. ¿Ok? Y es bien común verlo cuando tenés una espina bífida en niños, por ejemplo, cuando tenés un defecto de cierre del tubo y el filum o está cortado, incluso a veces hay grasa, hay lo que se llama un lipoma del filum. Entonces tenés que entrar, abrir ahí, buscar el filum, cortarlo en 2 puntos, de hecho sacarle un pedazo para que no se vuelva a anclar y la médula se va para arriba. Déjame ver porque yo tengo algún par de fotos. Esta que te voy a mostrar es de un bebé. Solo déjame ver, déjame encontrarla, porque ese es de un caso que estaba operando hace imágenes. Solo permíteme un momentito. Solo déjame ver ahora. Voy a encontrarla, por supuesto. Aquí está. Déjame enviarla. ¿Cómo se comparte? Permítame, es que tengo una imagen que quiero que vean, pero ¿cómo la envío? Share. Bien. WhatsApp. Ahí les mandé una imagen. Ya la voy a poner aquí en la pantalla. Déjenme compartir. Y vean cómo se ve una de estas cosas. ¿Se ve ahí la imagen? Sí, doctor. Ok. Vamos a ampliarla. Mira, ahí ves
que esa espatulita de metal está levantando algo. Ese es el filum terminal. ¿Ok? Ese es un bebé como de 2 meses. Ahí estaba. Ese es un filum terminal anclado. Me mandan a este niño que tenía un defecto pequeño de cierre, con buena piel y todo, abriendo, encontrar ese filum. Entonces ahí le estoy pasando una suturita, un hilo para levantarlo y chaca, chaca, cortarlo. ¿Ves? Esa estructura larga que está ahí en el centro, ese es tu filum terminal. ¿Ok? Ese es tu filum terminal. Y vos lo ves ahí, eso está súper ampliado, por supuesto, a través creo del macro del teléfono. Normalmente eso vos lo estás operando bajo lupa, ¿va? Es del grosor de un hilo grueso. Ahora, la pregunta. Si te das cuenta en la imagen, ahí hay un montón de tejido y hay un montón de raíces nerviosas. ¿Cómo yo sé qué es lo que tengo que cortar? ¿Cómo voy a saber yo que lo que estoy cortando es el filum terminal y no una raíz nerviosa? Que obviamente sería una catástrofe que me pusiera a cortar la raíz nerviosa en un bebé, ¿va? Una raíz nerviosa en un bebé. ¿Cómo sé cuál es el filum? ¿Cómo lo distingo? ¿Ideas? Viendo dónde termina. No. Por la fibra. Fíjate que no puedo seguirlo hasta donde termina porque entonces tendría que abrir hasta el final del sacro. Y eso es un zanjo enorme. Y si yo estoy trabajando ahí, estoy como L3. Y tendría que abrirle toda la espalda. Es un bebé de 2 meses. No sería una buena idea. ¿Ok? Como es un ligamento, tal vez porque se ve tenso o algo. Pudiera estar tenso. Pero hay algo más importante con un ligamento, un tendón o una fibra, porque el filum es colágeno. Vascularizado. Exacto. El filum es la única estructura ahí que no está vascularizada. Todas las raíces nerviosas tienen sus vasitos. ¿Ok? Sí, obviamente a simple vista es bien difícil de ver, pero yo no estoy trabajando ahí a simple vista. Yo o tengo mi lupa, te voy a enseñar, porque estoy trabajando así, mira. Tengo una lupa. Yo estoy trabajando así. Tengo un telescopio quirúrgico, ¿eh? Y por supuesto ahí, obviamente bajo magnificación, el telescopio se clipa al anteojo. Mis anteojos de hecho estos son los que uso para hacer cirugía fina. Espérate. Ahí. Y estás trabajando, por supuesto, con esto puesto, ¿va? O con un microscopio. Y yo voy buscando porque todas las raíces nerviosas se destacan porque están bien vascularizadas. Tienen lo que en nervio periférico se llamaría vasa nervorum. Ahí, en esa cola de caballo, entran arterias de los costados. De hecho, son la irrigación para la mayor parte de la médula. Las arterias que entran por esas raíces nerviosas se llaman las radículo-medulares. El filum no tiene ninguna. Y eso es lo que yo voy a buscar, la única estructura que no tenga un vaso sanguíneo en ella. ¿Sí? Clac, clac, córtelo. Por lo tanto, yo estoy liderando el filum terminal. Y eso es importante hacerlo, por ejemplo, a esa edad pequeña, cuando están pequeños, porque si eso empieza a traccionar el cono, se van a dañar la parte de los segmentos que te inervan el control de la vejiga y el recto, y el niño no desarrolla control de los esfínteres, nunca desarrolla control de la vejiga, o peor aún, no lo desarrolla, o lo desarrolle después, más o menos a los 7 años, que haces tu primer estirón de crecimiento al inicio de la primaria, y entonces tracciona aún más, y al principio
está bien, pero después pierden el control de la vejiga. Entonces el niño en primer grado y se empieza a orinar. ¿Ah? Entonces viene, y ese es un caso bien triste, ¿va? Porque generalmente vienen y el niño tiene 6 años, empieza a perder el control de la vejiga, empieza a mojar la cama. Entonces, como está en primer grado, dicen, no, es que por el estrés, que no sé qué, que la adaptación a la escuela, entonces el niño porque está tenso y empieza a orinarse, y lo mandan, en vez de mandármelo a mí, se lo mandan al psicólogo. El psicólogo dice, no, pero ya le puede dar todas las cosas que le dan los psicólogos y no mejora, y eventualmente para cuando lo mandan, muchas veces ya hay daño permanente al cono. Entonces, niño, eso es para futuro. Niño que ustedes le encuentren cualquier mancha, mechón de pelo, hoyuelo o algo así en la línea media, en la parte baja de la espalda, hay que investigarlo porque frecuentemente tiene un anclamiento del filum terminal y ese lo tengo que operar en cuanto yo lo diagnostico. O sea, lo recibo y vean, si en sus estudios hay una espina bífida, yo tengo que ir a buscar un anclamiento, ir a liberarle ese cono. Y aquí, desgraciadamente, en este país, casi todos lo mandan tarde. Incluso tengo una historia tristísima de una muchacha que tenía un anclamiento del filum terminal. Bueno, y se orinaba y usaba pañal y todo en el lugar del campo, ¿eh? Y usaba pañal y no sé qué, y así vivía. Lo más triste es que después empezaron a dañar la sensibilidad, hizo una úlcera, un hoyo en el talón, se infectó y la amputaron. Bueno, pues todavía la muchacha andaba con su prótesis y empezó a hacer una úlcera en el otro lado, en el otro pie que le quedaba. Bueno, de aquel desastre que no sé qué, le amputaron el otro pie. Total, hasta entonces de no será que tiene un filum terminal anclado y que no sé qué. Y la mandaron y efectivamente lo tenían, la operamos. Eso fue hace muchos años, ¿no? La operamos y mejoró de su filum terminal, recuperó en parte el control de la vejiga y todo, pero ya le habían volado las 2 piernas. Entonces, para que no pase eso, recuérdense que ese filum terminal da problemas, ¿ok? Anclamiento del filum terminal. Vamos a ver cómo se mira en un dibujo un poquito más profesional, cómo se mira la relación entre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se mira la relación entre el canal y la vértebra? Ahí está, ¿ves? ¿Ves ahí? Esta va a ampliar un poquito. La relación, mira dónde termina el cono en L1 y mira que por debajo solo hay raíces, pero que el saco dural termina bien atrás y el filum terminal acá. Mira, ahí se ve el cono a la izquierda. Esta es una pieza anatómica, ves cómo el cono termina, pero que a los lados está todo el penacho de raíces de la cola de caballo. Ahora, agarremos de nuevo nuestro segmento medular, nuestra tajada de médula, y veamos cómo está organizado, ¿okay? En particular, la parte de las raíces nerviosas. Permíteme un momento. No. ¿Dónde están mis imágenes? La misma de ella. Médula. Ok, ahí voy. Ahora, esta es una tajada de la médula, como te decimos, esta es una tajada genérica. De aquí falta agregarle, por supuesto, las raíces nerviosas. Y acá vamos a ver que hay 2 raíces nerviosas para cada segmento, obviamente izquierda y derecha. Pero la raíz o el nervio espinal tiene 2 componentes. En rojo está la raíz sensitiva. En azul, la raíz motora. Mira bien su punto de salida. ¿Okay? Juntas
van a formar el nervio espinal. Voy a cambiar la presentación para verlo un poquito mejor. Vamos a ver, voy a copiar esto. ¿Por qué no me está? Permitir. Solo déjame copiar acá una cosa. Copy para ponerlo en el whiteboard. Ok, ahora tenemos acá, mira, ya lo puedo ver un poquito mejor. Déjame ponerlo a... Estoy compartiendo. Ahora mira, para cada uno de estos vamos a agregar acá la raíz, como decíamos, sensitiva en rojo. Raíz sensitiva. Toda raíz sensitiva, absolutamente toda, va a tener una estructura agregada acá. El ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Voy a abreviar y ponerle GSRD. Ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Ahí es donde vienen los cuerpos de todo lo que llamamos neurona sensitiva de primer orden. O sea, la neurona que va al receptor. Aquí tiene otro. Y en azul vamos a poner la raíz motora. Raíz. Sale de aquí, mira. Juntas van a formar lo que llamamos el nervio segmentario o nervio espinal. Rojo. Acá, mira, que es mixto. Cada nervio del segmento es un componente, tiene un componente sensitivo y un componente motor. Por lo tanto, los 31 pares de raíces espinales son mixtos porque tienen los dos componentes. Acá, el componente, mira, y acá va el componente motor. Ahora, si nosotros vemos que el punto donde está aquí está la vaina o el saco de meninges que protege a todo. Y mira que el saco de meninges termina exactamente en donde se fusionan las dos raíces. Mira, aquí, este es el punto donde deja la protección y el nervio espinal en sí ya viaja cubierto por sus cubiertas nerviosas. Esto ya es periférico y tiene su cubierta de epineuro. Mientras que toda esta parte de las dos raíces separadas está flotando en el líquido y por lo tanto no necesita cubierta de epineuro. Ok, 1. 2. Como decíamos, todos los nervios sensitivos, sean nervios espinales o nervios craneales, tienen a fuerza que tener un ganglio sensitivo de la raíz dorsal. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos la estructura de las cosas, vamos a ver lo siguiente. Mirad el curso de la neurona. Aquí lo vamos a hacer esquemático. Aquí está el receptor en la piel. La primera neurona, la vamos a poner en azul, es la dendrita. Aquí está el cuerpo de la neurona. Y aquí está el axón. Esto es lo que vamos a llamar neurona de primer orden o neurona primaria. Y el cuerpo de esta neurona vive en el ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Mientras que el axón es el que va a entrar aquí, mira, el que va a entrar y distribuirse dentro de la médula. O sea que este entra a la médula, en donde va a hacer sinapsis con otra neurona, la neurona sensitiva o la neurona secundaria o de segundo orden,
que es la que vamos a estudiar después cuando veamos los tractos, porque es la que me lleva señal desde la médula hacia arriba, hacia algún punto en el encéfalo, en el tallo, en el tálamo, donde querrás. Ahora, ya que estamos en ¿por qué este está tan descalibrado? Borremos acá. Ok. Ahora, voy a cerrar aquí. Espérame, déjame cerrar aquí un par de cosas. Un momentito. Estoy cerrando un par de cosas para que no se ponga lenta esta cosa, la computadora. Ahora, no, ok, ahí está mejor. Terminemos la presentación. Dame un chancecito, voy a ordenar aquí lo que estoy haciendo. Yo sé, aquí. Ahora, si estamos, por lo tanto, ya tenemos la idea cómo trabaja un segmento. Recuérdense, durante el desarrollo embrionario, esas dos raíces fueron las que tomaron conexiones cuando hablábamos del somita, y que estas establecieron una conexión bien definida. El componente de la raíz sensitiva se conectó con los receptores en la periferia, o sea, con el dermatoma del somito, o sea, el componente de cubierta externa, principalmente. Mientras que la raíz motora estableció conexiones con el miotoma de la somita, o sea, lo que iba a formar los músculos de ese segmento. Y por lo tanto ya tengo esa organización de hacia dónde van esas raíces, está determinada desde la 5ª semana de vida embrionaria. Mis conexiones actualmente, a los 50 años de vida, son las mismas que tenía cuando era un embrión de 5 semanas, porque obviamente no voy a empezar a conectar y desconectar cosas en algún momento de mi vida. ¿Okay? Y otro componente de la raíz motora que veremos después cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, se conectó con el músculo liso, con el viscerotoma. Recuérdense que una somita tiene un componente de víscera junto con el componente de músculo, de piel y de hueso. Cada uno de esas piezas tendrá un origen determinado y va a formar estructuras que ya están determinadas por el plan de construcción de ese somita. Ok. Por cierto, ¿ya vieron eso en embriología? Ya hablaron de somitas ahí. Sí. Ok, bueno, entonces ya tienen la idea. Ahora completémoslo diciéndole que cada una de esas raíces se conectó con un sector específico del somito. Ahora, la médula en sí. Si te diste cuenta, vimos que había vamos otra vez a volver a nuestra ilustración. Espera. Estamos de vuelta a la imagen esta que tenemos del segmento medular y dijimos que había. Vamos a definir acá un par de puntos, un poquito de topografía. La primera topografía es esta, decíamos, raíz sensitiva, acá, origen de la raíz sensitiva, vamos a usar como punto de referencia, origen de la raíz motora, aquí abajo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver nuestra médula en términos de dos cosas. Primero decíamos, la división entre sustancia gris y sustancia blanca. Aquí, la sustancia gris con los cuerpos neuronales.
Gris, right? Y vamos a poner otro colorcito acá. La sustancia blanca que la voy a delimitar en morado. Fíjense bien que la sustancia blanca no es continua, sino que va a haber tres sectores ahí bien definidos, ¿ok? Que este el otro, que vamos a llamar los cordones. Hay tres cordones de sustancia blanca acá. El cordón lateral, ¿qué carajo? Espérame. El cordón lateral, el cordón dorsal y el cordón ventral. Y tienen límites definidos. El cordón ventral va a representar todas las fibras que van desde la línea media aquí anterior, ventral, hasta la salida de la raíz motora. Mira, todo este sector que estoy haciendo en rayitas. Es el cordón ventral. Luego, el cordón dorsal va a estar al otro lado, entre la línea media dorsal y la salida de la raíz sensitiva. Aquí lo vamos a marcar con puntitos. Y el cordón lateral, que representa todas las fibras que están ubicadas entre las dos raíces, motora y sensitiva. Y aquí lo vamos a hacer en la parte que está cuadriculada. ¿Okay? O sea que tengo tres cordones definidos y una sustancia gris formando esa estructura con forma de H que está en el centro. Ahora, el tema de hoy, o la parte principal, va a ser la arquitectura de esta sustancia gris que tengo acá. Voy a cambiar la presentación un momentito. Permíteme un instante, ya estoy. A ver qué hay acá. Dame un instante para que recupere una cosa que no sé qué había acá. Lenta estaba usada hoy. Este estaba así. Bueno. Entonces, voy acá. Ahora sí ya lo tengo. Saquemos la sustancia gris solita. ¿Ok? Solo la H. Primera cosa que tenés que saber. La sustancia gris que estoy dibujando acá es genérica. ¿Por qué? Porque el tamaño y la proporción de ella van a ser diferentes de acuerdo si estás a nivel cervical o torácico o lumbar. ¿Sí? Voy a hacerle un poquito mejor el dibujo. Esto baja un poco más. Ahora, ahora sí se ve. Vamos a ver. Ay, me falta acá. Aquí puedo definir yo tres sectores bien definidos en la sustancia gris. La primera es lo que vamos a decir el asta gris dorsal y está en rojo. En donde van a estar todos los componentes aferentes. Acuérdense que aquí se aplica la ley de Bell-Magendie. Ya mencionamos, que ya se mencionaba en un video. ¿Okay? La ley principal de organización. Todos los componentes que iban a ser la placa alar, o sea, los componentes aferentes, entrantes, se condensan en el asta gris dorsal. Luego, debajo de ello, o sea, ventral, por cierto, aquí es dorsal y aquí es ventral.
para que se ubiquen, ¿ok? En esta orientación del dibujo, dorsal y ventral. Y en nuestros dibujos de la médula vamos a usar la idea o vamos a caer con la convención de que yo estoy dibujando todas las estructuras dorsales hacia la parte de arriba de la pantalla. Luego, el asta gris ventral que está en azul, donde están todas las estructuras eferentes, todo el sector motor en el sentido amplio de la palabra. Recuerden que aquí hablamos de motor. Hablamos de motor en el sentido de control, no en el sentido necesariamente de movimiento. Y en el centro ves que aquí está el conducto central de la médula y que hay un sector que aquí vamos a marcar en verde. Esto es lo que vamos a decir la comisura central. Esa comisura central es el punto donde, obviamente, las dos mitades de la sustancia gris se unen y es el punto por donde vamos a tener el cruce de fibras de un lado a otro. Y hay una palabra, hay dos palabras acá que hay que definir. La primera es el concepto de comisura. O sea, para nuestro uso y propósito, en neuroanatomía, cuando yo te hable de una comisura, implica un puente o punto de unión que está en la línea media. Y nosotros somos bien particulares con esto de la línea media porque, de hecho, el tubo neural son dos mitades. Si te das cuenta, esto es simétrico y el sistema nervioso central es 98% simétrico. Las asimetrías son funcionales, pero todo lo que está del lado izquierdo va a estar en el lado derecho, o sea, desde el punto de vista anatómico. Y la primera cosa, cuando vayas a ver patología del sistema nervioso central o cuando empeces a leer tomografías o resonancias, es que tenés que saber que si hay algo que está asimétrico, o sea, que está de un lado y del otro no, o que no es igual de un lado o del otro, esa es la primera indicación que tenés que tener de que algo no anda bien ahí, porque todo esto es simétrico y partido por la línea media en una manera rigurosa. Ahora, quiere decir que si yo tengo dos medios sistemas, una mitad izquierda y una mitad derecha, yo tengo que conectarlos entre sí. Ahí es donde viene el concepto de comisura. Comisuras son aquellas estructuras que puentean la línea media. Y por supuesto, como puentean la línea media, va a haber fibras o conexiones que crucen la línea media, o sea, que comuniquen una mitad del sistema con el otro. Y la palabra técnica para el cruce de estructuras es decusación. ¿Okay? Decusación implica el punto donde las fibras están cruzando, o sea, donde están trabajando contralateral, donde están yendo para el otro lado. Por lo tanto, aquí vamos a definir otras dos palabritas. El concepto de ipsi y contralateral. Ipsilateral quiere decir del mismo lado, quiere decir que hay estructuras en el sistema que los receptores en el lado izquierdo del cuerpo alimentan a la hemimédula izquierda y que van a la mitad izquierda del sistema nervioso central, o sea, la mitad izquierda del tallo. Eso es ipsilateral. Pero también tengo estructuras que son contralaterales, o sea que los receptores en el lado izquierdo del cuerpo viajan a algún punto de la hemimédula izquierda, pero en algún punto, ya sea en la médula o más arriba o más abajo, cruzan y van a activar estructuras en el lado derecho del encéfalo. O sea que van a trabajar cruzado. Y cuando hablemos de los tractos, vamos a hablar por qué empezaron a aparecer las conexiones cruzadas. ¿Me van siguiendo? Hasta ahorita. Sí, doctor. Vale. Entonces,
Ya que vimos cómo están esas astas, veamos que también si nosotros seguimos la ley de Bell-Magendie, esa ley de Bell-Magendie nos dice textualmente qué cosa. A ver, ¿qué me puede recitar esa ley? ¿Qué dice? Toda estructura dorsal del surco limitante corresponde a la placa alar y es aferente, y toda estructura ventral es de la placa basal o eferente. Eferente, ese es, y como mencionaba en el video, ese es el principio básico de organización del sistema. O sea, todas las estructuras o todos los componentes del sistema nervioso central obedecen a esa ley sin excepción. De hecho, eso está genéticamente determinado. ¿Okay? O sea, lo que te va a definir que una estructura sea alar o basal y que incluso migre es porque durante las fases iniciales del desarrollo se va a activar un gen organizador que le dice a esa población de neuronas si es alar o basal, o sea, hacia dónde debe condensarse. Y hay un grupo de genes que hacen eso. El más conocido, como decía en alguno de los videos, era el gen Sonic, el del erizo, ¿ok? El del erizo, ¿y cómo se llama? Y de hecho el gen Sonic tiene un inhibidor, ¿ok? Que define que no se active, y es una enzima llamada robotniquinina, llamada en honor al doctor, a Eggman. O me van a decir que ustedes nunca jugaron Sonic, ¿va? Ok, entonces, eso me determina, si es alar o basal, me determina que hay una estratificación de las neuronas y cada una de estos sectores alar y basal se subdividieron. O sea, las neuronas se estratificaron así en capas y cada capa tomaba una función. Ese descubrimiento de que la organización de las neuronas en la sustancia gris se estratifica, de hecho, la mejor manera de definirlo es una organización laminar, ¿okay? Y el concepto es, más bien, más que estratificación, la palabra correcta es laminación. Esto lo descubrió no hace tanto, ¿sí? Un neuroanatomista sueco que se llamaba Rexed. Él hizo una serie de estudios de la histología de las neuronas, primero en la médula espinal del gato. ¿Okay? Primero los estudios eran en gatos. Después se comprobó que la misma laminación se podía aplicar a los humanos con algunas variaciones, y que esa laminación me explica cómo funcionan las conexiones en la médula. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahorita es precisamente esa laminación. Vamos a poner de nuevo. Okay. Si nosotros tenemos esto, vámonos un poquito más para acá y hagamos otra laminación similar. Otro dibujo similar, permitir. Ok. Otra vez tenemos la sustancia gris tal cual. Vamos a poner vamos a empezar a organizar. Y Rexed encontró que en el, ¿cómo se llama? Que en el humano y en el gato también había 10 poblaciones de neuronas organizadas en láminas. Vamos a nombrarlas, a numerarlas de dorsal a ventral. Se numeran así. 1. Por suerte que tengo suficientes colores para hacer esto. 2. 3. Déjame buscar. Perdón. 4. Ese es un poquito más pequeño, perdón.
¿Dónde está el borrador? Cuatro es un poquito más pequeño. Cinco pleca 6. Ya te voy a explicar por qué las puse así. Siete, aquí, 7, 8, 9. Otra vez. Y por último, la lámina 10. Okay. Quiere decir que acá, las láminas 1 a 7, acá, son el asta gris dorsal. Las láminas 8 y 9 son el asta gris ventral. ¿Okay? Y la lámina 10 sería esto, sería la comisura central. O sea que hay 10 láminas. ¿Okay? Y por supuesto, según la ley de Bell-Magendie, el surco limitante, vamos a ponerlo acá, estaría aquí, mira, en la frontera entre las láminas 7 y 8. Acá, mira. Surco limitante. ¿Okay? O sea que para empezar, ya viste que la ley de Bell-Magendie se estaba cumpliendo ahí de entrada. ¿Va? Ahora, ¿qué hace cada una de las láminas? Empecemos por obviamente por la lámina 1. La lámina 1 está aquí. Es lo que vamos a llamar el DRES. DRES quiere decir Dorsal Root Entry Zone, o sea, la zona de entrada de la raíz dorsal. Todas las señales que entran por una raíz nerviosa sensitiva, vamos a poner una raíz nerviosa sensitiva en negro, por supuesto, están entrando aquí al DRES. Todas tienen que pasar por acá. Y ahí, de hecho, los nervios espinales o las raíces sensitivas no son un tronquito único, ¿ok? No son un solo... No son un solo paquete, sino que se deshilachan en una serie de fibritas. Ahora, en el DRES vamos a tener una circunstancia. Tomemos que estamos ahí en un segmento determinado. Ponele que es C6. ¿Va? Las fibras sensitivas están entrando a la zona de entrada de la raíz dorsal de C6. Y ahí va a pasar que estas se van a dividir. Un porcentaje de las fibras, ahí en la lámina 1, van a subir 2 o 3 segmentos, otras van a bajar otros 2 o 3 segmentos, o sea, no quedarse en el sitio donde se ocurre. Otras más si van a entrar a C6. Quiere decir que si una fibra o un grupo de fibras entra por C6, algunas se van para ir a C4 y C5, otras se quedan en C6 y otras incluso se van C7, C8. O sea que ¿cómo se dice en español? Se spread, se riega. Okay. Esto es porque muchos de los reflejos de origen medular se están integrando en un nivel y en los vecinos. Y 2, porque es un mecanismo de seguridad que hace que la inervación esté traslapada, cosa que ya se habló en el video del nervio periférico, que normalmente las distribuciones van a estar traslapados. Los territorios no tienen frontera precisa, sino que se difuminan. Entonces, aquí vamos a tener que esas fibritas que suben y bajan 2 o 3 segmentos a lo largo del DRES me forman
una agrupación de fibras que se conoce como las fibras de Lissauer. Aquí lo voy a poner en la presentación. ¿Cómo se escribe eso? Aquí. Entonces, aquí decimos el DRES y entonces tenemos la fibra de Lissauer. ¿Cabal? Bueno. Ahora, una vez que pasan del DRES, las que no se metieron al tracto de Lissauer se van a dividir y se van a partir. Quiere decir que si yo tengo aquí en el DRES, o sea, en la lámina 1, las fibras van entrando, ¿correcto? Del nervio periférico. Para ser más específico, del ganglio sensitivo de la raíz dorsal. Unas cuantas van a subir y bajar. ¿Ah? Van a ser la fibra de Lissauer. Pero las que se quedan en el segmento se van a partir. 2/3 de las fibras se van hacia medial. Y 1/3 se va a ir en dirección lateral. ¿Ok? O sea que a partir del 3 las fibras se parten. Luego, vámonos primero con ese tercio lateral. Y vamos a caer que esas fibras que van al tercio lateral entran a esta lámina llamada, conocida como la lámina 2 o que tiene un nombre. Esa lámina 2 es visible macroscópicamente y fue descrito originalmente por un anatomista de apellido Rolando. ¿Okay? Es el mismo que descubrió el surco de Rolando y todo lo demás. ¿Okay? Pues resulta que Rolando tenía una novia que era un poco gordita. Y la novia estaba ahí mientras él descubría y le dije, ay, amor, ponele alguna estructura a mi nombre. Y dice, bueno, como era gordita, dice, aquí está, le voy a poner el nombre de la lámina 2 y le puso la sustancia gelatinosa de Rolando en honor a la novia. ¿Ok? No sé si le gustó o no le gustó, pero... Ahora, se llama sustancia gelatinosa porque cuando uno lo prepara anatómicamente, se mira como transparentosa y es bien aguada. Y esa sustancia gelatinosa es un punto de relevo particularmente para las señales de dolor. Y lo vamos a poner, sustancia gelatinosa de Rolando. Porque ahí tenemos el sistema para el control de la sensibilidad dolorosa. Pensemos un momentito por qué el control del dolor. O sea, por qué el mecanismo para hacer inhibición del dolor. Bueno, tomemos un caso, analicemos acá. A ver, ¿para qué sirve el dolor? Por ejemplo, en quemaduras para protegernos, porque como nos duele, vamos a quitar nuestra mano de lo que nos está lastimando. Es un mecanismo de alerta, ¿no? Ahora, ponelo así. Venid vos, Paola, y no te fijaste, ¿ok? Estabas trabajando en la cocina y tenés un invento particularmente nefasto, ¿va? Que son esas estufas que son una cosa de vidrio así nada más, ¿va? Ya sabes cuáles. Y que vos la apagás y claro, el quemador ya se apaga inmediatamente, pero la plancha de vidrio esa está caliente por un buen rato. No sé si tenés de ese tipo en la casa, pero ya las conocés, ¿va? Particularmente molestas. Y tienen otro defecto grande, no sirven para encender cigarrillos en ellas, que es el único uso que yo tengo para una estufa. ¿Okay? Yo no sé cocinar, ni quiero aprender. Entonces, veniste y esa cosa estaba caliente, no te diste cuenta, tocaste y te quemaste la mano. En ese momento el dolor es un mecanismo de alerta, ¿correcto? Pero una hora después, ¿tendría alguna utilidad el dolor? ¿Te quemaste hace una hora?
¿Tendrá utilidad que te duela todavía? No sé, doctor, la verdad. Yo diría que muy poca. O sea, como mecanismo de alerta ya cumplió su función. Y de hecho te está distrayendo, porque 1 hora después vas a seguir quemada. Pero si te has dado cuenta, la intensidad del dolor ya no te molesta tanto, ya está bastante suprimido. Tal vez si tocas la parte que te quemaste, pero en sí ya no molesta mucho. ¿Ok? Si yo me quemo ahorita, o me quemo la lengua con, no sé, con sopa caliente, en ese momento me duele, pero 1 hora después, no realmente. Porque ya, como dicen, en ese momento ya el dolor o el aviso de que te lesionaste ya es literalmente el periódico de ayer. Y yo no me molesto en leer el periódico de ayer, ¿va? Ya no tiene sentido. Entonces, quiere decir que existe un mecanismo para inhibir la transmisión del dolor, porque si no seguiría molestando, seguiría además las vías de dolor estarían ocupando la línea. El problema es que yo estoy teniendo que transmitir señal hacia arriba, hacia el encéfalo. Y si las vías del dolor están ocupando la línea, no puedo transmitir ninguna otra sensibilidad. Estoy bloqueado. Ahí es donde entra la lámina 2. Vamos a ver cómo trabaja. Vamos de vuelta. Ahora mira, esquemáticamente. En negro te estoy poniendo la neurona que entra por la... Solo voy a poner los números. Lámina 1, lámina 2, lámina 3 para abajo, ¿va? Lámina 5, pleca 6, que esa sí me interesa. Las neuronas, la primera fibra nerviosa, la neurona de primer orden del dolor, y está el cuerpecito de la neurona en el ganglio sensitivo, ¿correcto? Entra por el DRES y va a terminar en la lámina 2. En la lámina 2 tengo una neurona muy especializada que se llama la neurona de compuerta, es la que estoy haciendo en azul. La neurona de compuerta recibe esta señal de la lámina 1 y la retransmite a una neurona en la lámina 5, que voy a poner en rojo. No, la voy a poner en verde. Aquí hay una neurona que vive en la lámina 5, que es la neurona que envía la señal de dolor al tálamo para procesarla. O sea, que vos dirías, y la conexión, por supuesto, acá es una conexión excitadora, y aquí tengo otra conexión excitadora. O sea, que una señal de dolor viene por el ganglio sensitivo de la raíz dorsal, excita a la neurona de compuerta con una señal de dolor, esto lo retransmite a la neurona esta en verde de la lámina 5 y eso se va para arriba para el encéfalo. ¿Todo bien, va? Ahora yo tengo este mecanismo, si te das cuenta, esa neurona en azul estaría controlando la transmisión o el paso de la señal de dolor y lo hace porque tiene 2 colaterales. Que les voy a poner 1 y 2. La colateral 1 está recibiendo una neurona de, aquí entre comillas, porque ya veremos que eso no existe, el tacto no existe como una modalidad sensitiva, pero vamos a ponerle de tacto en el sentido de detección de presión, y esta conexión es inhibidora. ¿Por qué? Otra vez volvemos al asunto. Tomamos cualquiera de ustedes. Vaya, por ejemplo, Cristel. Venís y andás caminando sin zapatos. Y hay, no sé, la pata de una mesa, alguna de cosas del mueble, y te sonás en el dedo gordo del pie y le pegas una patada descalza a la pata de la cama. ¿Ok? ¿Qué te parece eso? Ouch. ¿Qué vas a hacer? O sea, obviamente después de soltar un poco de lenguaje muy colorido, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu primera reacción innata, instintiva?
agarrarme el pie y sobarme, tal vez. Sobarte, sí, eso es lo que hace todo el mundo, sobarse. ¿Por qué? Ahí es donde entra el primer componente que estamos viendo de inhibición del dolor. Esa neurona anaranjada de tacto. Entonces lo que hace es inhibición competitiva. Resulta que la fibra de dolor, la amarilla, transmite señal a la velocidad de una fibra A delta, que es de 12 a 30 metros por segundo, ¿correcto? Pero la fibra de tacto es A beta 1, que transmite de 60 a 80 metros por segundo. Por lo tanto, es más rápida. Cuando vos te sobas, estás enviando señal por esa fibra de tacto más rápida. Llega primero e inhibe. O sea, si yo quiero llamarte por teléfono y en ese momento viene alguien y te estaba llamando y marcó antes que yo, su llamada va a llegar. Mi llamada lo que va a recibir es una señal de ocupado. ¿Por qué? Alguien llamó primero y se me adelantó. Lo mismo sucede acá. El primer mecanismo en la lámina 2 es la inhibición competitiva del dolor. Sencillamente una fibra de tacto más rápido me envía la señal a la neurona de compuerta, la inhibe y literalmente ocupó la línea. La señal de dolor llega a una línea ocupada y no puede pasar porque hasta que no se desocupe, no puede hacer nada. ¿Ok? Número 1. Pero ese solo es un primer mecanismo. El segundo mecanismo, por cierto, esta neurona azul utiliza un neurotransmisor muy específico. Utiliza sustancia P. Es un péptido, ¿ok? Sustancia P. Ahora, tenemos la segunda colateral y esa es más interesante. Vamos a ponerla aquí en morado. Esta colateral morada que está entrando por acá viene de un sector específico del tallo cerebral, lo que vamos a llamar el sector del RAFE, de la formación reticular. Esta es incluso más inhibidora que la anterior. Y utiliza un neurotransmisor específico que se llama beta-endorfina. Fíjate bien, el sector del RAF está en el encéfalo. Ahora, ¿qué sucede en el siguiente caso? Bueno, yo ya detecté la señal de dolor aquí en el encéfalo, ya sé que me duele y ya no me interesa seguir recibiendo señal de dolor. Por lo tanto, una señal del encéfalo dice: paren la transmisión del dolor, apaguen a la neurona de compuerta. Y eso es exactamente lo que hace el sector del RAF. Envía una señal, o sea, mediante un disparo de beta-endorfina para abajo, para apagar la transmisión de dolor. O sea, desde aquí yo puedo apagar la transmisión de dolor soltando beta-endorfina. Y eso tiene, de hecho, una ventaja adicional. Viene, por ejemplo, vamos a ver, y tomemos un caso. Estás en segundo grado de primaria, ¿ok? Y viene tu compañera, la que te cae mal, y empezás a discutir con ella en el recreo. Y entonces, al final, como va a tocar el timbre, vos le decís a tu compañera lo lógico, ¿va? Que a la salida te ajusto cuentas por fuera del portón, ¿va? Entonces, al salir de la escuela y afuera te ajusto cuentas. Bueno, creo que se puede. Yo no sé si todavía puede hacer esas cosas en la escuela. Antes era normal, o sea, cuando yo estaba en la primaria,
Una vez que tocaba el timbre del portón para afuera, te podías sopapear con toda la escuela si querías, porque ella era de la puerta para afuera. Y eso era normal. O sea, mientras no le pegaras a nadie en el aula, no te iban a decir nada. Era normal que los niños tuvieran diferencia de opinión. Ahora creo que un niño le pega a otro y entonces llaman a los padres, llaman al psicólogo, tienen un seminario sobre llevarse bien y como amiguitos para toda la escuela y no sé cuántas pendejadas más. ¿Ah? Pero regresemos al caso. Ahora, Cristel viene y dice, ya le ofreciste macanazos a la salida a tu compañera, ¿correcto? Sabes que te va a doler. Entonces, ¿cuál sería tu lógica ahí? ¿Ah? ¿Cómo? No sé. Empezar a secretar la beta-endorfina 5 minutos antes que te vas a macanear con la otra cipota para que no te duela. Primero, porque el dolor te va a distraer de la pelea. O sea que no te duele, no me duele, puedo estarme peleando, no me molesta. Es más, como la beta-endorfina también da una sensación de euforia, vos te sentís bien cuando te estás sonando con tu compañera, ¿cierto o no? Cuando uno está sopapeando con alguien, se siente rico. Sí. Bueno. Y el efecto de la beta-endorfina te dura varios minutos. O sea que lo triste es que llegas a tu casa, ya sabes cómo, toda sucia, despeinada, con la bolsita de la camisa de uniforme así desprendida, la falda así con el zipper para adelante, te falta un zapato, o sea, te sonaste bien y toda raspada. Entonces ahí es que te empieza a doler y tu mamá te dice, con que ahora te duele, ¿va? ¿Y por qué no te dolí? ¿Por qué no dijiste nada cuando te estaba sonando con la otra amiga? Ahora ya le puedes explicar, hay una explicación neurocientífica para eso y que la inhibición del dolor es buenísima. Claro que sí, te lo voy a poner así. Macanazo más grande que te puedes imaginar, decime. ¿Qué es el macanazo más grande que te ocurriría que se puede sonar uno? Que le caiga una pesa de 50 libras en el pie. Ese es uno bueno. Pero generalmente ahí no estás preparado. ¿Qué te parece este? Caerte de una altura de unos 6 metros mientras vas frenado porque calculaste mal tu aterrizaje con un paracaídas. ¿Te parece un buen macanazo? Grande. Sabroso, ¿va? Y hacerte 4 fracturas en el proceso, incluyendo una fractura vertebral. ¿Te parece? Me parece que eso es algo razonablemente doloroso, ¿va? Pero como tenés suficiente beta-endorfina en el sistema por todo el rush de haber saltado en paracaídas, etcétera, etcétera, no te duele. Te duele más o menos 10 minutos después cuando ya te llevan al hospital a revisarte las fracturas. Adivina cómo me di cuenta de eso. Ya le pasó. Ya me pasó, exactamente. Ya me pasó. O sea, mira, hay gente que colecciona sellos, monedas, o pues yo colecciono cicatrices. Me he pegado macanazos en carro, moto, bicicleta, patines, paracaídas, banana de playa, que esa es una difícil de conseguir. Accidentarte con una banana de playa y que te arrastre. Solo me falta estrellar un helicóptero. Por supuesto, eso es demasiado caro como para que sea razonable de hacer. Pero en todos esos, si estás bien endorfineado y tu mecanismo inhibidor del dolor funciona, créeme, no te duele hasta después. Y para después ya normalmente ya lograste tener acceso, aunque sea una aspirina. Pero entonces la idea de la lámina 2 es que estás bloqueando la transmisión del dolor, es el mecanismo regulador del dolor por las 2 vías. El de la inhibición competitiva, que es por
competición con una fibra del tacto, o este otro usando beta-endorfina, que es lo que llamamos neuromodulación descendente del dolor, ¿ok? O sea que ahí básicamente está regulando la transmisión de la señal nociceptiva para abajo. Sigamos con la siguiente lámina. Vámonos a la lámina 3. ¿Dónde estoy? Aquí. Permitidme. A la lámina 3 ahora. Esta lámina 3 recibe la señal que se vino por los 2 tercios mediales. O sea, estas fibras van a entrar aquí a la lámina 3. Y la lámina 3 procesa, que es la más moderna, me procesa las modalidades más modernas y más rápidas de la sensibilidad somática, que es tacto epicrítico o discriminativo. Discriminativo, obviamente, en el sentido de diferenciación, no de ¿cómo se llama? De que estás discriminando a alguien, ¿va? Tacto epicrítico, vibración, que nuevamente la vibración es uno de las modalidades sensitivas que consumen más datos, vaya, más ancho de banda, y propiocepción, o sea, la información del estado de tus partes corporales, la posición y dirección y movimiento de las partes corporales. De hecho, procepción consciente, porque va a haber una propiocepción no consciente. Propiocepción consciente. Todas estas entran en la lámina 3, porque esta lámina 3 va a alimentar los sistemas del cordón dorsal, o sea, todo esto que está medial a esa asta gris, todos estos 2 tercios mediales salen de aquí y alimentan. Esta es la porción más moderna, vaya, más moderna de la sensibilidad, y las fibras que alimentan este sistema se llaman el sistema neoespinal. ¿Ok? Porque aparecieron después en términos de la evolución, cosa que vamos a tratar mañana. Ok, ahora la lámina 4. La lámina 4 está aquí. Y esta lámina 4 está siendo alimentada por estas fibritas, por este tercio de fibritas que se fue al lateral, acá. Y la lámina 4, entonces, me va a manejar las modalidades más antiguas de la sensibilidad. Vamos a manejar la sensibilidad a la temperatura y a lo que llamamos tacto protopático. Protopático quiere decir que básicamente detectas la presencia de algo, o sea, la detección de presión o de contacto, y que si querías decirle más que tacto, puedes llamarle contacto, ¿ok? Sencillamente saber que algo está ahí, pero no te da suficiente información para poder alimentar a los sistemas que manejan cosas como textura y discriminación de forma y diferenciación de las características del objeto. Solo te detecta que algo está ahí. Y este sistema, que es filogenéticamente más antiguo, lo vamos a llamar sistema paleoespinal. ¿Ok? O sea que ves que los sectores más nuevos están en la lámina 3, están hacia dorsal, y la lámina 4 va a ser la que maneje, decíamos, temperatura y tacto protopático. Luego vámonos a la lámina 5 pleca 6. ¿Ok? Y le llamo así 5 pleca 6 porque estas manejan, se llama 5 pleca 6 porque aquí hay una diferencia en los estudios de Rexed. En los gatos, que fue donde él hizo el estudio y definió las láminas, 5 y 6 son 2 láminas separadas. O sea, vos puedes ver, aquí termina 5, aquí empieza 6. Pero en el humano, las 2 láminas son indistinguibles, o sea, se fusionan.
y por lo tanto nosotros la llamamos 5-pleca-6. Es una sola, ¿ok? Histológicamente, aparentemente hay una diferencia. No sabría decirte exactamente cuál es la diferencia porque mi campo no es la histología, ¿ok? Pero sí hay una diferencia. Ahora, para efectos de funcionalidad, son una sola. Entonces, 5-pleca-6, ya dijimos, ahí van a terminar las neuronas de dolor somático. Y aprovechamos para definir otro concepto. Somático versus visceral. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Del somático estamos conscientes y del visceral no. Ajá. No es primariamente consciente. O sea, cuando yo hablo de una sensación somática, implica que la transmisión de esa señal va primariamente a la conciencia, o sea, a la corteza que procesa mi entorno, ¿ok? Y las funciones viscerales no van primariamente a la corteza. Puede que la corteza reciba información de esa sensibilidad visceral de segunda mano, ¿okay? No es que estén totalmente desconectadas, pero van a recibir información, en el mejor de los casos, de segunda mano. Y hay una regla elemental que te dice que si tu corteza no recibe esa información y no la procesa, para vos no existe. Así de simple. No existe. Por ejemplo, yo estoy rodeado de algún tipo de campos electromagnéticos, ¿va? La radiación electromagnética de todos los dispositivos electrónicos que hay, y ondas de radio y todo eso. Pero yo no tengo ningún sensor para ella. Y por lo tanto, mi conciencia no puede detectarlos y para mí no existe. Así como la sensibilidad visceral. Cosas que cuando hablábamos del capítulo de receptores te decía, por ejemplo, que la detección, por ejemplo, de los niveles de aminoácidos en sangre, tenés un sensor e informa obviamente alguna parte del encéfalo de cuáles son esos niveles, pero como no lo informa tu conciencia, para vos no existe. Para vos no existe. Así de simple. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, entonces, aquí estamos hablando, por eso te decía, por ejemplo, propiocepción consciente, somática, y aquí hablo de dolor somático, porque las vías, por ejemplo, para el dolor somático van por ahí, mientras que las vías para el dolor visceral van por otra serie de conexiones, principalmente de la lámina 7, y son mucho más complejas, de hecho. Ahora, ¿me puedes definir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre dolor somático y dolor visceral? Decime un ejemplo. Cualquiera de ustedes. El dolor somático podría ser el de una quemadura, por ejemplo. En la parte aguda. ¿Y el dolor visceral? Por ejemplo, los cólicos menstruales. Ese es uno bueno, un cólico menstrual. De hecho, la quemadura es una mezcla de los dos. Fíjate cómo va la transmisión de cuestiones. Vos tocaste esa hornilla caliente hace un rato, ¿va? O sea, en el ejemplo. Lo primero que vos sentís es tacto, por supuesto, ¿va? Tocaste la hornilla y temperatura. ¿Ah? Toqué una hornilla caliente, pero si yo soy suficientemente rápido, no me quemo. Pero si yo me quemo, voy a sentir primero el dolor de la quemadura, pero ese se pasa rápido. Pero después te queda el ardor de la quemadura, o sea, rato después te arde, ya no te duele. Eso es principalmente un componente de dolor visceral. O pues, te lo voy a poner con un ejemplo mejor. Tomemos a nuestro asistente o experto en cuestiones de física. Vive en el suroeste de Estados Unidos y vos lo conoces. Nuestro amigo el coyote.
Si al coyote le cae un yunque marca acme en el dedo gordo del pie, eso es dolor somático. Pero si está jugando con el TNT, acuérdate, tiene el TNT así con la onda, le explota en la cara y lo deja todo negro y quemado, eso es dolor visceral. ¿Ya? Ahora sí me comprendes. Y aquí vamos a sacar mucho, para términos de nuestro estudio, vamos a mencionar mucho al coyote, porque es uno de los mejores maestros de física que hay, aunque sea por el ejemplo negativo, ¿va? Entonces recuérdense, yunque marca acme, que aquí vamos a usar bastante yunque marca acme en nuestra discusión, es dolor somático. Quemadura de TNT es dolor visceral. Así de simple. Entonces, el dolor somático tiene una vía de transmisión bien definida que es a través de esa lámina 5 pleca 6. Ahora vámonos a la siguiente, a la lámina 7. Aquí lo voy a poner al otro lado. Ah, no, aquí todavía lo puedo poner. Lámina 7. Gris. Y voy a marcar una parte específica de la lámina 7. Espérate. Mirad la lámina 7 que tengo acá. Es toda esta parte que estoy pintando en gris. Pero ves que dentro de esa lámina 7, yo voy a marcar acá un área que esté. Hay un sector especial de la lámina 7. ¿Okay? Ya te voy a explicar por qué es. En la lámina 7, que es lo que voy a manejar, es la sensibilidad visceral. O sea, visceral nuevamente en el sentido de que no transporta la conciencia. No necesariamente me estoy refiriendo a vísceras. ¿Ok? Sensibilidad visceral. Sensibilidad visceral quiere decir dolor visceral, quiere decir sensibilidad visceral de las vísceras, ahí sí, en el sentido estricto, y todas aquellas modalidades sensitivas que no van a la conciencia. Pero además tengo este sectorcito de acá, que lo pinté en colores, ¿va? Esto es lo que llamamos la columna de Clark. De Clark. Y esa columna de Clark me maneja lo que vamos a llamar la propiocepción no consciente. Fíjate que entonces tengo yo dos sectores propioceptivos, uno consciente en la lámina 3 y uno no consciente en la lámina 7. ¿Por qué? Porque esa propiocepción no consciente que viene de principalmente del sistema de los usos oculares y similares, va a ser la que alimenta el control o el ajuste motor en el cerebelo. El cerebelo no necesita participación de la conciencia. ¿Okay? La propiocepción no consciente es la principal entrada, las principales entradas al cerebelo para definirle cuál es la posición de las partes corporales. Y quiere decir que este sector, este grupo de células especializadas en la lámina 7, me está alimentando el sector de información posicional del cerebelo. Okay. Vámonos ahora a las láminas 8 y 9. Vamos a ponerla en este lado porque esa parte del dibujo ya se puso muy congestionada. La lámina 8. Ahora aquí estamos en el sector motor. Mira, estamos ventral al surco limitante. La lámina 8 tiene dos componentes. Uno es el componente visceromotor. En particular, el componente visceromotor, implicando acá en la médula torácica, entre T1 a T12, me implica
el control del sistema nervioso autónomo, para ser correcto, simpático. ¿Ok? Ese es componente número 1. Y B, el control de los usos musculares de las neuronas motoras gamma que regulan el tono y la fuerza muscular. Entonces, control del tono y fuerza muscular. O sea, toda la población de neuronas motoras A gamma. ¿Ok? Y por último, la lámina 9. La lámina 9, que vamos a poner acá, a ponerla en la lámina 9, que es el sector motor somático, o sea, somatomotor, que es para el control del músculo esquelético. Para el control del músculo esquelético. O sea que estas neuronas serían motoras. ¿Qué pasó? De la lámina 8 hay dos componentes, el visceromotor de T1, T12 y el que maneja el tono y fuerza sería somatomotor. No, es visceromotor, porque no lo puedes controlar con la conciencia. Yo puedo iniciar o parar un movimiento conscientemente, pero yo no puedo ajustar mi tono muscular voluntariamente. Eso es automático, ¿sí? Es visceromotor porque es automático. Yo no tengo control consciente del tono muscular. Yo puedo ajustar la fuerza muscular en una forma muy limitada y por lo tanto el ajuste automático de la fuerza muscular es visceral porque no lo ejerce la corteza, lo ejercen los ganglios basales y el núcleo rojo, y eso no está bajo el dominio de la conciencia. Ya me explico con eso, ¿ah? Es visceromotor porque no es consciente, no es voluntario. Ahora sí no sé si me entendiste esa parte, ¿va? Que aunque tenga un efecto sobre los sistemas motores esqueléticos, no quiere decir que yo tenga control voluntario sobre ellos, por lo tanto es visceral. Ahora mira, eso me da una diferenciación interesante. Vamos a ver. Espera. Quiere decir que aquí yo tengo una división de las funciones, o sea, aparte de motor y sensitivo, vamos a ver cómo se mira esto. Déjame nada más agarrar mi lápiz. ¿Dónde lo puse? Permitime. ¿Qué es? Esos lápices inteligentes son medio, no lo son tanto. Mira ahora, vamos a hacer de nuevo el dibujo y vamos a ver. No. Permití. Vamos de vuelta a nuestro dibujo. Pasó ahí. No. ¿Y eso qué es? Permitime. ¿Qué puerca es esto? ¿Qué está haciendo? Vámonos acá. No. Aquí está. Qué brutal estoy dibujando acá. Aquí, ya. Ahora sí. Y la lámina 10, que es la que me queda, es obviamente la comisura central de la cual ya hablamos. Ahora mira a dónde voy con esto. Vamos a dividir, aquí solo vamos a poner en blanco y negro las láminas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ah? Ahora mira la arquitectura. Decíamos, el surco limitante está entre 7 y 8. ¿Ah? Aquí estaría, para acá sería motor y para aquí sería sensitivo. O si lo querés decir de otra manera, puedes decirlo así. Alar y basal, ¿va? Da igual. Ahora mira cómo yo lo voy a subdividir. En azul, subrayado en azul, este sector que estoy acá es somatomotor. O motor, somatosensitivo, perdón. Luego, en esta, en verde, es víscerosensitivo. Y luego las otras dos láminas, vamos a poner acá. En amarillo, la lámina 8, víscero y por último somato motor. Mira ahora, ¿ves cómo la cuestión se estratificó en orden? Somatosensitivo hacia el extremo dorsal, víscerosensitivo en el extremo, o sea, cerca del surco limitante, y por debajo del vísceromotor, junto a víscerosensitivo, y en el extremo, somatomotor. O sea que hay una organización, hay una sistematización de las láminas ahí, y cada neurona, por lo tanto, cumple el principio de que tiene una función sensitiva. Y aquí está, por supuesto, la comisura central, la lámina 10, que es puramente un punto de conexión, ¿ok? La comisura. O sea que concluimos que en la laminación de Rexed hay un orden bien específico, bien definido para la población de las poblaciones en el asta gris. Ok. Entonces, preguntas hasta ahorita. ¿No? ¿Está todo claro? Cool. Doctor, yo tengo una consulta. Vale, pregunta. Con la cuestión de inhibir el dolor, de la misma manera se inhibe el dolor, por ejemplo, de los cólicos, no, con el uso de la endorfina. El dolor visceral, aunque los receptores de dolor visceral sí funcionan con endorfina, pero ahí la neuroanatomía es más compleja y si te das cuenta, es más difícil que puedas inhibir, por ejemplo, un cólico a inhibir el dolor de un golpe, por ejemplo. Porque en el dolor visceral tenés varias rutas y no todas responden a la endorfina. 2, en el dolor visceral tenés un componente emocional. El dolor somático va esencialmente a la corteza, con copia en parte hacia el sector límbico que procesa las emociones, pero el dolor visceral viaja hacia la formación reticular del tallo y viaja hacia el sistema límbico y el hipocampo y otras partes que procesan un componente emocional. Si vos te das cuenta, si a mí me duele, no sé, un pie inflamado, es molesto. Pero cuando tenés un cólico de esos graves, te das cuenta que la sensación de malestar emocional es mucho más grande, ¿correcto? Porque esas vías no son
totalmente respondientes a la beta-endorfina. Parte sí, pero no del todo. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Yo tengo una pregunta. Ok. Y es acerca de esta misma relación que tenemos aquí del dolor y de la lámina en su totalidad. En enfermedades como la fibromialgia, ¿hay alguna relación importante con ello? Mira, no es del todo conocido. Lo que pasa es que la fibromialgia ahí hay muchos conceptos que no están bien definidos. Entonces, sí, la relación para dolor somático de causa ¿cómo se llama? Orgánica, sí está bien definido. Lo que pasa es que la fibromialgia tiene un componente, como decíamos, límbico o emocional, y eso es bien difícil de definir. No está del todo claro cuál es el papel del componente límbico en la fibromialgia. Pero se ha hablado mucho, pero nadie ha concretado nada. ¿Okay? Hay un componente psiquiátrico involucrado, básicamente. ¿Okay? Porque no responde a los analgésicos y responde más o menos bien cuando metes neuromodulación. O sea que hay algún problema no solo con la transmisión, sino con la percepción del dolor. ¿Okay? ¿Qué ibas a preguntar, Paola? Creo que te vas a preguntar otra cosa. Sí, es que nos había dicho que... Ay, es que no sé cómo formular la pregunta para hacerlo, porque ni siquiera quería apuntarlo, pero no me gustó el tiempo. Ajá. Usted mencionó que vasoneuron son las que inervan el... Vasa nervorum. Sí. Vasa nervorum son las que irrigan. Irrigan, ok. ¿Cómo se llaman las arterias que usted mencionó cuando estaba hablando del filum terminal? El filum no tiene arterias, las que van por las raíces nerviosas se llaman arterias radiculomedulares. Y las radiculomedulares, que generalmente son ramas de las intercostales o de las lumbares. De hecho, hay una de las radiculomedulares que siempre anda por allá entre T5 a L1, normalmente sale en T9, que se llama la arteria de Adamkiewicz. Esa es lo suficientemente grande para tener nombre. Y esa es crítica porque es la que te irriga el cono medular. Si dañas la arteria de Adamkiewicz en una cirugía o algo así, el paciente te hace un síndrome del cono porque le quitas todo el riego. Pero es la que riega el último pedacito de la médula. Entonces, radiculomedulares. ¿Okay? Gracias. Vale. ¿Algo más? Entonces, para mañana el tema. Empezamos a ver los cordones de fibras en la médula. En su campo virtual hay un documento, hay dos creo, porque lo partí en dos, donde está la anatomía de los tractos cordonales de la médula. Quiero que lo lean para mañana, porque solo vamos a repasar. Yo sé que hay video, pero vamos a repasar eso rápido en un día para ver después la distribución segmentaria medular, ¿ok? Entonces, eso es el tema, y si no hay nada más que tratar, entonces pues mañana seguimos con esta historia. Doctor, ¿ya borró el dibujo? No lo he borrado. Después lo voy a mandar. No lo he borrado, precisamente porque lo voy a guardar ahorita. Espérate. Ahí. Ok, bueno, entonces, goodbye. Gracias, doctor. Bye. Buenas tardes. Gracias, doctor. Bye. Feliz tarde, doctor.